En los tranquilos suburbios de Culver City, California, una pesadilla se desarrollaba dentro de las paredes de una modesta casa. Lo que parecía ser un vecindario común y corriente escondía un oscuro secreto que cambiaría la vida de una familia para siempre. Doris Bither, una madre soltera luchando contra el alcoholismo y un pasado turbulento, se encontró atrapada en una experiencia aterradora. Con 4 hijos a su cargo, la vida ya era bastante difícil, pero lo que estaba por venir era inimaginable. Su hogar, una vez un santuario, se convirtió en un campo de batalla contra fuerzas invisibles. Las paredes que alguna vez ofrecieron refugio, ahora eran testigos de eventos inexplicables y aterradores. El año era 1974, y los eventos que ocurrieron quedarían grabados para siempre en los anales de la investigación paranormal. Los titulares de los periódicos locales comenzaron a hablar de fenómenos extraños, capturando la atención de la comunidad. Susurros resonaban por los pasillos, los objetos se movían inexplicablemente y las sombras danzaban en la periferia. La atmósfera en la casa era densa y opresiva, como si una presencia maligna acechara en cada rincón. Las súplicas de ayuda de Doris quedaron en su mayoría sin respuesta, descartadas como los desvaríos de una mujer perturbada. Los vecinos y conocidos no podían comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Nadie sabía que la pesadilla de Doris era mucho más real de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las noches se llenaban de terror y desesperación, mientras ella luchaba por proteger a sus hijos de lo desconocido. La casa en Culver City se convirtió en un foco de actividad paranormal, atrayendo la atención de investigadores ansiosos por desentrañar el misterio. Equipos de investigación llegaron con la esperanza de documentar y entender los fenómenos que se manifestaban. Lo que descubrieron fue un caso que desafiaba toda explicación, una historia de entidades invisibles y ataques violentos que desafiaban la estructura misma de la realidad. Los investigadores se enfrentaron a fuerzas que no podían ver, pero cuyas consecuencias eran innegables. La difícil situación de Doris Bither se convertiría en un escalofriante recordatorio de lo desconocido que acecha más allá de nuestra percepción. Su historia sigue siendo un enigma, un testimonio de que hay cosas en este mundo que aún no podemos comprender completamente. Las primeras señales de lo paranormal fueron sutiles, casi imperceptibles. Susurros, apenas audibles, parecían emanar de los rincones vacíos de la casa. Doris inicialmente los descartó como trucos de la mente, producto del estrés y la fatiga, pero los susurros persistieron, haciéndose más fuertes, más insistentes, entretejiéndose en el tejido de su vida diaria. Parecían burlarse de ella, mofándose de sus miedos, alimentándose de su creciente inquietud. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos, cambiando de posición sutilmente como manipulados por manos invisibles. Las puertas se abrían y se cerraban de golpe, aparentemente por voluntad propia. Los hijos de Doris también empezaron a experimentar los fenómenos inquietantes, informando de sucesos extraños y ruidos inexplicables. La creciente actividad afectó a Doris, su estado mental se deterioraba bajo el constante bombardeo de lo paranormal. Sentía una presencia constante, una mirada vigilante que seguía cada uno de sus movimientos. Los susurros en la oscuridad eran solo el comienzo. La actividad paranormal continuó en aumento, volviéndose más evidente, más amenazante. Las sombras danzaban en las esquinas de sus ojos, revoloteando por las paredes y desapareciendo con la misma rapidez. Doris sentía una constante sensación de ser observada, como si ojos invisibles estuvieran constantemente sobre ella. Los objetos comenzaron a levitar, desafiando las leyes de la gravedad. Los muebles se elevaban unos centímetros del suelo, flotando momentáneamente antes de caer de nuevo. Los platos vibraban en los armarios y los cuadros se caían de las paredes. El miedo de Doris se intensificó, transformándose en un terror paralizante. Informó de la aparición de moretones y arañazos inexplicables en su cuerpo, como si hubiera sido agredida físicamente por fuerzas invisibles. La creciente actividad comenzó a afectar físicamente a Doris. Las sombras y las levitaciones eran solo un preludio de los verdaderos horrores que le esperaban. La creciente actividad paranormal culminó en aterradores ataques físicos. Doris afirmó ser agredida por 3 entidades invisibles, su presencia marcada por una abrumadora sensación de pavor y malevolencia.
Estos asaltantes espectrales eran invisibles a simple vista, pero su presencia era innegable. Se manifestaban como repentinas ráfagas de aire frío, acompañadas de una palpable sensación de presión, como si unas manos invisibles la sujetaran. Los ataques eran brutales, dejándola con moretones y arañazos inexplicables. Doris describió a las entidades como si tuvieran personalidades distintas, cada una con su propia forma única de tormento. Una entidad era particularmente violenta. Sus ataques la dejaban golpeada y magullada. Otra entidad parecía deleitarse con la tortura psicológica, susurrando amenazas y burlándose de ella con sus miedos más profundos. El asalto combinado de estas entidades invisibles era implacable, llevando a Doris al borde de la locura. Los hijos de Doris presenciaron las secuelas de estos ataques. Su miedo reflejaba la creciente desesperación de su madre. Los asaltantes espectrales eran implacables. Su control sobre ella se intensificaba con cada día que pasaba. El doctor Barry Taff y Kerry Gaynor, dos parapsicólogos del laboratorio de parapsicología de UCLA, estaban intrigados por el caso de Doris. Habían oído hablar de los extraños sucesos que plagaban su hogar, y no podían resistir la oportunidad de investigar más a fondo. Habían oído historias de los fenómenos inexplicables que ocurrían en su casa de Culver City y estaban decididos a investigar. La casa, con su apariencia inquietante y su historia de eventos perturbadores, era el escenario perfecto para su investigación. Taff, un científico escéptico, y Gaynor, un investigador de mente más abierta, formaron una asociación improbable. Sus diferentes enfoques y personalidades crearon una dinámica única que les permitió abordar el caso desde múltiples ángulos. Sus perspectivas contrastantes ofrecían un enfoque equilibrado a la investigación, permitiéndoles explorar tanto las explicaciones racionales como las paranormales de los fenómenos reportados. Esta combinación de escepticismo y apertura mental era crucial para desentrañar los misterios que rodeaban la casa de Doris. Llegaron a la casa de Doris armados con equipo de grabación y una buena dosis de escepticismo. Sabían que necesitaban estar preparados para cualquier cosa, desde trucos de la mente hasta auténticos fenómenos paranormales. Al entrar en la casa, Taff y Gaynor se vieron inmediatamente impactados por una palpable sensación de inquietud. La atmósfera era densa y opresiva, como si la casa misma estuviera viva y observándolos. El aire estaba cargado con una extraña energía, una sensación de ser observados que les provocó escalofríos. Cada rincón oscuro parecía esconder secretos y cada crujido del suelo aumentaba su nerviosismo. Comenzaron su investigación entrevistando a Doris, documentando cuidadosamente sus experiencias y la creciente actividad paranormal. Doris, visiblemente afectada, compartió sus historias con una mezcla de miedo y alivio, esperando que finalmente alguien pudiera ayudarla. Doris relató sus aterradores encuentros con las entidades invisibles, su voz temblando de miedo y agotamiento. Describió cómo estas entidades la atormentaban, dejándola sin descanso y en un estado constante de ansiedad. A medida que Taff y Gaynor continuaban su investigación, comenzaron a presenciar la actividad paranormal de primera mano. Lo que inicialmente parecía ser simples relatos de una mujer asustada, pronto se convirtió en una realidad innegable para ellos. Los objetos se movían inexplicablemente, las sombras danzaban en su visión periférica y los susurros resonaban por los pasillos vacíos. Cada evento inexplicable reforzaba la sensación de que algo verdaderamente extraño estaba ocurriendo en esa casa. La casa en Culver City era sin duda un hervidero de actividad paranormal. Taff y Gaynor sabían que su investigación apenas comenzaba y que les esperaba un largo camino para desentrañar los misterios que se escondían en cada rincón de ese inquietante hogar. Una de las manifestaciones más escalofriantes presenciadas por Taff, Gaynor y varios otros observadores fue la aparición de una extraña nube verde. Esta nube no era como cualquier otra que hubieran visto antes. Tenía una cualidad inquietante que la hacía parecer viva. Esta no era una formación vaporosa típica, parecía poseer una conciencia malévola. La nube verde emanaba una energía oscura que llenaba el ambiente con una sensación de peligro inminente. Se materializó aparentemente de la nada, girando y pulsando con una inquietante luminiscencia. La forma en que apareció fue tan repentina y misteriosa que dejó a todos los presentes en un estado de shock. El aire se enfrió a medida que se formaba la nube, y una palpable sensación de temor llenó la habitación.
La temperatura descendió bruscamente, haciendo que todos sintieran un escalofrío recorrer sus espinas. Los testigos describieron sentir una presión, como si una fuerza invisible los estuviera oprimiendo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. La nube verde era más que una simple anomalía. Se sentía como una manifestación física de la energía malévola que impregnaba la casa. Esta energía parecía tener una intención clara y siniestra. La nube flotó en el aire durante varios minutos, cambiando y transformando su forma como si estuviera viva. Sus movimientos eran hipnóticos y aterradores al mismo tiempo. Parecía sentirse atraída por Doris, girando a su alrededor como un depredador acechando a su presa. La nube se movía con una precisión inquietante, como si tuviera un propósito específico. Taff y Gaynor documentaron el evento, tomando fotografías y grabando las reacciones de los presentes. Cada detalle fue capturado para analizarlo más tarde, con la esperanza de entender mejor este fenómeno inexplicable. La aparición de la nube verde estuvo acompañada de un aumento significativo de la actividad paranormal. Los eventos se volvieron más intensos y frecuentes, como si la nube hubiera desencadenado una serie de sucesos sobrenaturales. Los objetos se movían violentamente, la casa parecía gemir y crujir y los susurros se intensificaron hasta convertirse en gruñidos guturales. Era como si la casa misma estuviera viva y reaccionando a la presencia de la nube. La nube verde era una pieza clave del rompecabezas, un elemento crucial para comprender la verdadera naturaleza de la aparición. Sin ella, muchos de los eventos que ocurrieron en la casa seguirían siendo un misterio sin resolver.